tuve doble privilegio, ¿verdad?, de compartir ofrendas y ministrar la palabra. Voy a pedir que oremos juntos, usted por mí y yo por usted, para que Dios use mi vida hoy para poder trasladar lo que Él puso en mi corazón. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bendición. Gracias por el privilegio que me das hoy de compartir tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir lo que has preparado para nuestras vidas el día de hoy. Te doy gracias por tan gran privilegio de poder escuchar tu palabra y seguir creciendo, Señor, como tú lo has dicho. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano, hoy quiero compartir con ustedes un tema que, como usted ya sabe, estamos en el año del retorno, y de entre las muchas definiciones que tiene la palabra en su original, como usted lo ve, pues sí son bastantes definiciones para que nosotros podamos darnos cuenta qué rumbo estamos tomando o hacia dónde estamos yendo. Entonces yo quiero enfocarme en dos que casi es lo mismo, pero quiero enfocarme en volver o regresar a algo, volver o regresar a una condición por la cual ya habíamos caminado o habíamos transitado y por alguna razón dejamos de hacer. No necesariamente estoy diciendo que tenemos que regresar al inicio, sino estoy diciendo que tenemos que regresar a donde justo nos quedamos o dejamos de hacer cosas. Amén. Y yo por eso este tema lo titulé Tiempo de volver. Es un tiempo de volver a lo que quizás al inicio estuvimos haciendo, al inicio de nuestra conversión estuvimos haciendo, al inicio de nuestro caminar en el Señor estuvimos haciendo. Entonces yo quiero enfocarme en tiempo de volver, pero ¿volver a qué? Hay muchas cosas a las que debemos volver. Me voy a enfocar solo en 3 o 4 si me alcanza el tiempo. Si me ayudan ahí porfa con el tiempo, porque no lo tomé. Y el Señor nos está dando la oportunidad de que volvamos a una condición. Y quiero leerle lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 11 y 13, y dice así: los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían ni eran parte del pueblo de Israel, tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13 dice: pero ahora ustedes que estaban lejos ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de la cruz. Y quise poner como base o como inicio para que veamos la condición en la que estábamos nosotros. Nosotros, dice aquí, que estábamos en este mundo, pero no éramos de este mundo. Por causa de que nosotros no éramos judíos, no teníamos ese acceso a la entrada con Dios. Amén. Por causa de no ser judío, yo no tenía el privilegio o el acceso a con Dios por no ser judío. Pero dice el versículo 13, dice: pero ustedes estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de la cruz. En Éxodo 19, no lo puse ahí, pero se lo voy a leer. Dice: ustedes obedecen mi pacto y cumplen en la parte que les toca. ¿Serán mi pueblo preferido de todos los pueblos de la tierra? Y toda la tierra me pertenece.
ya somos parte del pueblo de Dios. Por el simple hecho de haber nacido en esta tierra, ya somos parte ya todos somos de un mismo Padre. Pero aquí nos dice que no era así. Nos dice la Escritura que no era así, que nosotros no teníamos parte en el pueblo de Dios. Nosotros no podíamos llamar, por decirlo así, Padre a Dios, porque Él tenía su pueblo, Él tenía sus escogidos. Que hoy estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan dice, Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Amén. Entonces, para poder ser llamado hijo de Dios, tengo que creer. Tengo que, lo voy a decir así, estar frente a Él y aceptarlo en nuestro corazón. Esa es la parte que nos toca a usted y a mí, o que ya lo hicimos en su momento, es: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y hay más cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero ese es el inicio para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Por causa de que ellos lo rechazaron, por causa de que el pueblo judío lo crucificó, se abre el acceso para que usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Pero no queda ahí, nosotros tenemos que dar un paso. Jesús en la cruz dio el paso y ahora me toca a mí dar otro paso. Y es por eso que ponía esto hoy como primero, porque yo quería que nosotros veamos cuál era nuestra condición antes de venir al camino. ¿Cuál era la condición en la que yo llegué a este mundo? Y hoy nos dice el Señor que para poder ser hijos necesitamos recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Y también pensando un poquito ahí, decía yo, quizás habrá alguien que esté dentro de la casa, pero que no se sienta hijo. No me conteste, contéstese usted. ¿Se siente hijo? Amén. Otra oportunidad. Dicen por ahí, va. ¿Se siente hijo? Qué bueno. Pero si hay alguien que está dentro de nuestras paredes y no se siente hijo, no sé, circunstancias, problemas, dificultades, pruebas, luchas, lo hagan sentir que Dios no está con él, que Dios ya no soy ese hijo preferido de Dios. Porque déjeme decirle que usted puede ser el hijo preferido de Dios. ¿Lo cree? Bueno, yo sí lo creo, no sé usted. Podemos ser esos hijos que Dios tiene en el hueco de su mano. Pero habrá alguien que se sienta que no es parte del reino. Habrá alguien que se sienta que no es hijo. Entonces, si hay alguien que se siente que está en esa situación, hoy vengo a decirle que el Señor le dice: vuelve a la condición de hijo. Vuelve a la condición de hijo. Vuélvete a la condición de hijo para que podamos seguir avanzando y seguir creciendo en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Lucas 15:12 dice: un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, no, no lo voy a leer porque eso era lo de la parte de la ofrenda del diezmo, ahí discúlpeme. Esto es lo que quiero llegar con estos versículos que le he leído, que tenemos que volvernos al Padre en condición de hijo. Esa es nuestra condición. Tú eres hijo, tienes un padre, pero necesitas sentirte que realmente Dios Todopoderoso es tu Padre. Y si no lo sientes así, hoy es el día en el que el Señor viene a decirte: tú eres mi hijo amado. Amén. Tú eres mi hijo amado.
Tú eres mi hijo amado. Job capítulo 22 y versículo 27 y 28 dice: si tú le cumples tus promesas a él, escuchará tus oraciones. Entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. Otra de las cosas que quisiera compartir con usted, no sé si usted se recuerde cuántas promesas le ha hecho a Dios. ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántas promesas le he hecho a Dios? Sí, se ha preguntado, ¿no, hermano? Amén. Y la pregunta es: ¿las ha cumplido todas? Porque es un tiempo que nosotros tenemos que meditar. Porque dice el versículo que le estoy leyendo, dice: si tú cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. ¿Será que por causa de no cumplir nuestras promesas, nuestras oraciones no están teniendo el efecto que deberían de tener? ¿Será por no cumplir nuestras promesas, nuestras oraciones no están teniendo el efecto que nosotros quisiéramos tener y por eso a veces desistimos de orar? Es que ya oré mucho tiempo por esta situación, ya oré por mi familia, ya oré por esto, por aquello, y no hay una respuesta de Dios. No veo que Dios haga algo a mi favor, no veo que Dios manifieste que realmente me está escuchando. Y no será por esta causa de que hemos olvidado un poquito las promesas que le hemos hecho a Dios. Y hay veces que lo hacemos tan a la ligera, ¿verdad? Señor, si haces esto, te prometo que hago esto. Señor, si me llevas a esto, te prometo que hago esto. Señor, si haces esto por mi familia, te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida. Pero hay veces que se nos olvida en cumplir nuestras promesas. Pero como te vuelvo a decir y te voy a estar repitiendo, hoy es el día que el Señor nos permite volver a recordar cuáles son las promesas que nosotros le hemos hecho al Señor. Dice en Números capítulo 30 versículo 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y con esto no quiero decir o quiera pensar usted: entonces ya no voy a comprometer para no meterme en líos. Mejor me quedo así sin comprometerme y así ya no tengo que darle cuentas a Dios de lo que no hice o dejé de hacer. No es precisamente eso, porque cuando uno tiene ese pacto con Dios, cuando uno hace esos pactos, esos compromisos, hay un compromiso de parte nuestra a cumplirla, ¿sí o no? Amén. Cuando tú le dices: Señor, si haces esto, yo hago un pacto contigo, hay un compromiso que yo tengo que cumplir. Hay algo que tengo que hacer. Y por eso muchos no hacen compromisos. Y más ahora, ¿verdad? Que se casan y así nomás, por si nos va mal, pues ya. O sea, ya no hay un pacto dentro del matrimonio. Ya no hay ese pacto que hubo, ¿qué le gusta? Hace 10 años, en donde veían el matrimonio como algo puro de parte de Dios. 15 años atrás. Antes no existía el vámonos juntos y si lo hacemos bien, pues gloria a Dios, si no, pues cada quien para su lado. O sea, no hay un pacto, y vea la importancia de hacer el pacto, porque eso nos compromete a cumplir lo que estamos diciendo en el altar. Y me dice aquí: harás conforme a todo lo que salió de tu boca. Y por eso le hacía yo la pregunta: ¿se acuerda usted de todas las promesas que ha hecho? ¿Se acuerda?
Es el tiempo que volvamos a recordar las promesas que le hemos hecho al Señor, y así nuestras oraciones puedan tener. Y no estoy diciendo que es como una ley, es que como no he cumplido las promesas, entonces mis oraciones ya no están siendo, no van a ser estorbadas. No, no estoy diciéndolo como ley, sino le estoy diciendo como una oportunidad que nos da Dios hoy en este día, para que nos volvamos a Él y recordemos las promesas que hemos hecho. Y le pregunto, ¿usted se acuerda las promesas que hizo en el altar cuando se casó? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vea la importancia de las promesas que hicimos en el altar. Y lo estoy diciendo de una manera natural. No nos acordamos lo que dijimos en el altar. Hicimos un juramento. O sea, veamos la importancia cuando nosotros hacemos un pacto delante de Dios. Porque cuando uno se casa, ya sea por lo civil o en la iglesia, estás haciendo un pacto con quien te estás casando, pero también con Dios. O sea, estamos haciendo un pacto con mi cónyuge, pero también ese pacto lo estoy haciendo con el Señor, que voy a cumplir lo que estoy diciendo con mi boca. Amén. ¿Le recuerdo un poquito qué dijo usted en el altar? Pero no me mira mal. Nada más quiero refrescar un poquito nuestra mente para ver cómo andamos. Yo creo que andamos como en un 8 o 9, espero. Dice que prometimos amar en la alegría y en las penas. Prometimos ser fiel en todos los momentos de la vida. Prometimos estar en la salud y en la enfermedad. Prometimos construir el amor todos los días. Prometer estar el uno para el otro sin importar la situación. Prometí apoyar el uno al otro en sus sueños. Prometí ser la roca del otro en momentos de felicidad. ¿Se acuerda de alguno de esos usted que esté cumpliendo, verdad? Porque ya me dijo que no se acuerda muy bien. Pero veamos la importancia. Veamos la importancia de cumplir lo que nosotros con nuestros labios dijimos ese día en el altar. Víctor está a tiempo porque él apenas va para allá, ¿verdad? Así que toma nota ahí bastante, porque hay que cumplir lo que prometes. Amén. Pero es importante que nosotros traigamos a memoria qué fue las promesas que yo le hice a mi cónyuge. Pero también hay que traer a memoria cuáles son las promesas que yo le hice al Señor. Y una de las promesas que yo me recuerdo que yo le hice al Señor fue estar todos los días en su casa. Porque para mí, yo lo he dicho varias veces, yo creo que cada vez que predico, que mi pasión era otra. Me gustaba más jugar fútbol que ir a una iglesia. Pero cuando llego a la casa del Señor, le dije en el altar: Señor, no quiero estar un día más sin ti. Yo quiero estar dentro de tu casa todos los días de mi vida. Y gracias a Dios, hasta hoy el Señor me ha permitido estar en su casa. Déselo fuerte. Sí. Y hay promesas que tenemos que recordar porque es importante. Y el Señor hoy nos dice: volvamos a recordar, o volvamos a esas promesas que le hicimos al Señor, para que Él pueda contestar nuestras oraciones, para que nosotros podamos ser fiel en lo que prometemos, para que nosotros podamos cumplir en lo que Dios quiere de nuestra parte. Amén. Levítico capítulo 26 versículo 9 dice: yo cumpliré las promesas que les hice, los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Esa es la promesa que hace el Padre hacia el Hijo. Esa es la promesa que nos hace el Señor, de decir: yo voy a cumplir las promesas que les hice, los trataré con tanto amor que su nación será poderosa.
Ve la importancia de los pactos que hacemos. Hay algo fuerte, hay un poder que el Señor nos da al momento de nosotros cumplir las promesas. No es simplemente el decir, no pasa nada, y mañana lo hago, como buen mexicano. Y mañana, sí, mañana. Sino que realmente traigamos a memoria, y si aún no recordamos, hoy es el día de decirle: Señor, recuérdame, trae a mi memoria cuáles son las promesas que yo te hice que no he cumplido hasta el día de hoy. Quiero volver a ese lugar donde dejé de cumplir mi última promesa. Y promesas puede haber muchas: servirle al Señor, estar en su casa, amarlo a pesar de las pruebas, luchas, dificultades. Pero creo que hay veces se nos olvida, y por eso hay un retroceso en nuestra vida. No cumplir nuestras promesas nos retrasa. ¿Cuáles son las promesas que le hiciste al Señor? ¿Qué le prometiste al Señor que ibas a cumplir? Y este versículo nos recuerda que Él es fiel en cumplir lo que promete. Él es fiel en cumplir lo que promete. Salmos capítulo 50 versículo 14 y 15 dice: yo soy el Dios altísimo, mejor tráeme ofrendas de gratitud y cumple tus promesas. Llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Llámame cuando tengas problemas y tú me darás alabanza. Entonces el Señor me dice: solamente cumple tus promesas, cumple lo que me has prometido. Pero no solamente cumplamos las que le hicimos al Señor, sino también las que hacemos a los que nos rodean. Porque yo no sé, quizás a usted no le pasa, nada más a mí, ¿va? Que nuestros hijos nos dicen: llévame al parque. Sí, ahorita, al ratito vamos, mañana. Esa es una promesa valiosa para ellos, porque él está confiando en papá, que papá le está diciendo: sí, te voy a llevar. Pero quebrantamos nuestra palabra y quebrantamos su corazón, ¿verdad? Porque ellos tienen la ilusión de ir. Entonces el Señor nos dice: solamente cumple tus promesas, para que cuando tengas problemas me llames y yo estaré ahí para salvarte. Yo estaré ahí para salvarte. ¿Vale la pena o no vale la pena que nosotros podamos cumplir las promesas al Señor? Porque Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces el Señor nos invita, nos hace, o no, nos invita, nos advierte hoy en esta mañana a recordar cuáles son las promesas que dejamos en el pasado. ¿Dónde nos quedamos? Por eso yo le decía: vuélvete. Es el tiempo de volver a donde yo me quedé, a donde yo dejé de cumplir las promesas que le hice al Señor. No es, como le decía, no es ir hasta el inicio, sino donde yo me quedé, decirle: Señor, aquí me quedé, aquí estoy, quiero una vez más cumplir mis promesas. Te agradezco porque me estás dando la oportunidad de poder cumplir lo que yo te prometí. Tenemos ese privilegio porque de muchos ya no lo pueden hacer hoy en día. Muchos ya no están aquí, pero usted y yo sí estamos aquí. Y el Señor nos dice hoy en esta mañana, tarde, que volvamos al lugar donde le hicimos promesas que no hemos cumplido. Amén. Volvamos a las promesas que le hicimos al Señor. Génesis capítulo 11 versículo 1, 4 y 5 es lo que voy a leer. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado. Hoy, ¿por qué le leo lo que pasó en la torre?
hace algunos domingos atrás, yo no sé si se recuerda, no sé si fue el domingo, creo sí fue un domingo de una prédica, nuestro pastor, él hablaba de este punto, que la verdad ese punto me quedó marcado, porque siempre habíamos visto la Torre de Babel como algo malo. Bueno, claro, no fue algo bueno, ¿va? Pero nuestro pastor recalcaba algunos principios que hoy quiero retomar, porque dice que ellos hablaban la misma lengua y las mismas palabras. ¿Cuántos? Bueno, más bien, esos dos principios hay en nuestra casa. Hablar la misma lengua. Sí, pues todos van a decir, sí, pues todos hablamos español, ¿no? Pero hablamos las mismas palabras. Y hablar, y ¿a qué quiero llegar con esto? Veamos lo que estos personajes hicieron, lograron con hablar la misma lengua y las mismas palabras. En otras versiones dice, hablaban la misma lengua y se pusieron de acuerdo para poder realizar la obra que ellos habían dicho que querían realizar. Hablamos el mismo lenguaje en nuestra casa. ¿Estamos de acuerdo en nuestra casa? Si no es así, yo creo que es el tiempo de que volvamos a hablar el mismo lenguaje, estar de acuerdo para que podamos edificar una casa de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Amén. Porque dice en los versículos que leí, dice que el Señor visitó y vio la obra que ellos estaban haciendo. Y por cual no era una obra agradable a Dios, dice que confundió las lenguas de ellos. ¿Se recuerda? Entonces hoy, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Es que si nosotros nos ponemos de acuerdo, nosotros hablamos la misma lengua cuando el Señor venga y visita mi casa, ¿qué es lo que va a pasar ahí en nuestra casa? Va a haber gozo, alegría, paz, porque el Señor va a ver que estamos poniéndonos de acuerdo para alabarle y exaltarle. El Señor va a ver que estamos juntos porque queremos llegar a un propósito en Él. El Señor vea la obra que el Señor va a ver que estamos haciendo. Entonces va a haber una mayor edificación, va a haber un crecimiento en nuestra vida porque el Señor ve que realmente nuestro deseo no es construir aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Amén. Entonces por eso es hoy ponernos de acuerdo, hablar la misma lengua. Que nuestro lenguaje ya no sea el anterior, ya no hablar como hablaba hace algunos años. Ya no soy aquella persona que gritaba, ya no soy aquella persona que insultaba. Lo digo para mí, ¿verdad? Para no hablar de usted, hablo de mí. Ya no soy aquel que grita, ya no soy aquel que insulta, ya no soy aquel que maldice, sino hoy mi vida tiene que hablar un lenguaje de acuerdo a lo que Dios, que es agradable para Dios. Y mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Mi lenguaje está siendo de acuerdo a como Dios quiere que yo hable? ¿O tengo que también regresar, tengo que también volver y cambiar mi manera de hablar? Porque si no es así, tenemos que romper ciclos. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí o cuántos de los que están aquí, porque a mí no, porque aquí están mis papás y me pueden ahorita que termine, me van a dar, ¿va? Lo criaron con golpes, a gritos, a maldiciones. A mí no. Bueno, un poquito. No, es que aquí están mis papás y... O sea, ¿cuántos no los maltrataron de esa manera? ¿Y qué es lo malo aquí? Que seguimos con el mismo patrón. Seguimos criando a nuestros hijos de la misma manera. Seguimos criando a nuestros hijos como a mí me criaron. Sino hoy el Señor nos dice, vuelve al lenguaje. Vuelve a donde realmente debiste haber empezado o donde te quedaste. A hablar como cuando hablabas al principio. O sea, cuando estabas en el Señor. ¿O usted se recuerda cuando apenas llegó a
a los pies del Señor, ¿cómo le hablaba usted a Él? ¿Cómo se acercaba a Él? ¿Qué palabras le decía el Señor? ¿Cómo se dirigía a Él? Nos dirigíamos de una manera diferente a cómo van pasando los años, porque hay confianza, porque sabemos que el Señor nos escucha. Pero si por esa confianza ya brincamos la línea y a veces reclamamos al Señor porque no me escucha, a veces le alzamos la voz al Señor porque no responde mis oraciones. ¿O se recuerda usted? Discúlpeme que hable mucho del matrimonio, ¿verdad? Pero pues me dieron la oportunidad y hoy la aprovecho. ¿Cómo le hablaba a su esposa cuando se enamoró? ¿Cómo le hablaba a su esposo cuando se enamoró? ¿Le habla igual después de 10 años? ¿Le habla igual después de 15 años? ¿Verdad que sí? ¿O no? Sigue hablándose igual como con ese amor, con ese respeto, con ese aprecio, con ese deseo de estar con su pareja. Gloria a Dios por ese amén. Entonces veamos la importancia de nuestro lenguaje. Y más que hoy estamos en el Señor, ya no puedo tratar yo a mi cónyuge como la trataba cuando no estaba en el Señor. Tenemos que regresar, tenemos que volver a ese tiempo cuando nosotros estábamos ahí conquistándola. ¿Cómo le hablaba para conquistarla? ¿Cómo le habla hoy? No, nos hubieran mandado allá 2, 3 cuadras, ¿verdad? Ni siquiera se hubieran acercado a nosotros. Pero como había un deseo de estar con ella, con él, nuestro lenguaje era diferente, nuestra manera de hablar era diferente. Entonces hoy lo que quiero decirle es que usted tiene que regresar o volver a hablar el lenguaje que hablaba al inicio o cuando dejó de hacerlo. Amén. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Si nuestras palabras, si vamos a abrir nuestros labios, que sea para edificación. Que sea para edificación. Si a nuestros hijos les vamos a dar una reprensión, que sea con edificación. Si vamos a educar a nuestros hijos, la Biblia nos dice que hay que corregirlos, ¿o no? Pero con edificación. Corregir con edificación, dice Efesios. Que ya no salga ninguna palabra mala de nuestra boca, sino que salgan palabras para edificar la vida de quien nos está escuchando. Porque se nos hace tan normal el poder decir, hablar y maldecir. A muchos se les hace fácil. Ya lo vemos como natural, ya lo vemos como no pasa nada. Ay, es que solamente dicen por ahí, solamente así entiende este. A veces hablan de una manera que digo yo, ¿cómo puedes hablarle de esa manera a tu hijo? Es tu hijo, es algo tuyo, es algo que Dios te dio. Y la respuesta es esa. Es que solamente así entiende. Si no le hablo así, después se me sube a las nubes. Si no lo trato de esta manera, después no sé qué va a pasar. Pero el Señor hoy nos dice que cuando salga una palabra de nuestra boca, sea para edificar a quien la escucha. Si tú hablas palabras, que sea para edificar a quien te esté escuchando, para que haya un crecimiento en su vida, pero también va a haber un crecimiento en tu vida porque ya estás buscando el no decir no maldecir, sino bendecir a quien te escucha. Amén. Entonces tenemos que volver. El Señor nos está dando el tiempo de volver a en lo que Él quiere que nosotros vivamos. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: todos cometen muchas faltas. O sea, nos está diciendo que no hay perfecto. No hay alguien perfecto, solamente Dios. Dice: ¿quién entonces es una persona madura?
Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Versículo 9 dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecido a Él mismo. Dice: hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Entonces voy a hablar para edificar y viendo quién tengo enfrente. Dice ahí que a quien tengo enfrente es un hijo de Dios. Es alguien que se parece a Él. Dice, hizo parecido a Él mismo. Entonces, si yo tengo a alguien enfrente, no es para maldecirlo. Tenemos que tener cuidado al momento de hablar, porque dice que puede ser semejante a Dios mismo. Y vuelvo a la carga. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Ya no puede ser el mismo. Ya no tengo que ser el mismo. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y no sé si recuerda, por ahí lo contaba alguna vez. Yo fui cambiado de área, de un área donde trabajo a otra. Entonces, donde yo llegué, pues así, ¿verdad? Como en todos los lugares, hablan de papá, hablan de mamá, así, gruesas, altas, bajitas, las palabras. Entonces, la verdad, para mí era un poco incómodo, porque yo no es que esté yo escamado, que no, simplemente ya no es lo mismo. Yo no sé usted, pero ya no es lo mismo el que alguien te diga una grosería. O sea, la recibes, pero cuando la recibes dices así como que, ay. Pero entonces yo llego a esa área y el tono de las palabras era muy alto. Y me costó un poco, porque lo he dicho también, ¿verdad? Mi papá siempre me enseñó a respetar las autoridades. O sea, siempre hay que respetar a las autoridades. Me decía él, si es negro, aunque sea blanco, tú dile que es negro, porque él es el jefe. Entonces yo crecí con eso, ¿verdad? El jefe siempre tiene la razón, el jefe siempre, porque es el jefe, es el que va adelante, es el que ya llegando aquí a la iglesia es el que Dios puso. Y me costó. Pero llegó el momento en que le dije, ¿sabe qué? No me creo más que los demás, pero tampoco menos. Entonces, la verdad, guarde sus palabras para conmigo. Me costó, pero tuve que hacerlo porque no me sentía cómodo. O sea, eran palabras muy grandes, muy gruesas. Entonces, como ellos no saben lo que Dios ya puso en nosotros. O sea, no estás hablando con cualquier persona. Yo le dije así, va. No sé si me haya escuchado un poquito payaso, pero no estás hablando con cualquier persona, le dije. Entonces, como yo te respeto, te pido respeto también. Entonces ya no podemos nosotros, si ellos lo hacen, nosotros ya no podemos hacerlo, porque quien tienes enfrente no sabe si es o no es hijo de Dios. Y dice que Él lo hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Tenemos que volver. El Señor nos está dando hoy, en esta mañana, en esta tarde, la oportunidad de cambiar nuestra manera de hablar, de cambiar nuestra manera de actuar y de cambiar nuestro lenguaje al lenguaje divino. Amén. Dele un aplauso al Señor en lo que toma un poquito de agua. No sé cómo voy de tiempo. Lucas capítulo 5, versículos 5, 6 y 7 dice: respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Si pueden, mis hermanos de alabanza, irse preparando. ¿Por qué dejé de último este?
dice que ellos ya habían pescado y ya habían ido a pescar y no pescaron nada. Dice que ellos ya habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Pero porque el Señor lo manda, le dice: lo voy a hacer. Yo no sé a qué les suena esto, pero dice que ellos estuvieron intentando, estuvieron pescando y no pescaron nada. Pero cuando el Señor le dice: ve y hazlo, ellos obedecen, echan la red y hay una gran cantidad de peces que tuvieron que hablarle a los que estaban enseguida: vengan para que nos ayuden a recoger todos los peces que hemos pescado. Hoy el Señor nos está diciendo: vuelve a echar la red. Vuelve a echar la red. Y por eso lo llevaba yo por este valle, de que nosotros tenemos que estar seguros que somos hijos. Tenemos que regresar a esa seguridad de que soy hijo, porque si no soy hijo, no voy a volver a intentarlo. Si no me siento hijo, no voy a volver a intentar echar la red. Yo no sé cuántas veces lo has intentado, cuántas veces has orado, cuántas veces has hablado a las personas del Señor Jesucristo y no han venido a la casa, no han recibido al Señor. Pero hoy el Señor en esta mañana nos dice: vuelve a intentarlo, hazlo una vez más, pero ahora hazlo. ¿En quién dice? En mi nombre. Vuelve a intentarlo una vez más. ¿Dónde fue el lugar que te quedaste? ¿Te sientes hijo? ¿Ya cumpliste tus promesas? ¿Está cambiando tu lenguaje? Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Una vez más, vale la pena. Vale la pena intentarlo, porque el Señor es quien lo está mandando, no lo estoy mandando yo, sino el Señor nos está diciendo: vuelve a intentarlo, vuelve a hablarle a aquella persona que le hablaste con tanta insistencia. Vuelve a las obras que hiciste al principio. Vuelve a tu primer amor. Es un tiempo y una oportunidad que el Señor nos da para que volvamos a hacer las obras que Él hizo al inicio. Voy a invitarlos que se pongan de pie. Y podamos en estos minutos que me quedan reflexionar y decirle al Señor: ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde dejé de cumplir las promesas? ¿Qué fue lo que hizo que me apartó? ¿Qué fue lo que ocasionó el que yo ya no pudiera cumplir las promesas que le he hecho a Él? Y como les decía, tenemos que decirle: Señor, quizás no me acuerdo de todas las promesas que te he hecho, pero hoy en esta oportunidad que me estás dando, trae a mi memoria aquellas promesas que dejé olvidadas. Trae ese sentir con el que yo cumplía las promesas. Quiero volver, dile, quiero volver a intentar otra vez. Si por circunstancias dejé de servir, dile: Señor, quiero volver a servir como le hacía al principio, con todo mi corazón, con pasión, con todas mis fuerzas. Señor, quiero volver a intentarlo. Señor, que tú permitas que mi lenguaje cambie, que ya no sea igual, que en vez de maldecir, bendiga, Señor, que en vez de derribar, edifique con mis palabras. Señor, que realmente los de allá afuera vean que hay un cambio en mi vida, o que está habiendo un cambio en mi vida, porque realmente allá afuera necesitan
hombres y mujeres dispuestos a morir en la cruz para que los que no te conocen te conozcan. Quiero que en los que mis hermanos se entonan una alabanza, meditemos hasta dónde tenemos que volver. ¿Dónde fue el lugar donde te prometí y no cumplí? No recuerde lo que lo hizo tropezar, recuerde las promesas que usted le hizo a Dios que dejó de cumplir. Medite, reflexione, pídale al Señor.